sobre los aspectos polémicos de la obra de Foucault. Como ustedes saben, aquí se han tocado ya conceptos: poder, saber, sujeto, verdad, cuerpo, sexualidad, arqueología, ideología, biopolítica, biopoder. No pretendo hacer un resumen de lo expuesto en la cátedra, pero pueden considerarse como puntualizaciones a algunos de los debates aquí. Con mi amigo Tony Negri comenzaré diciendo que Michel Foucault es una verdadera máquina de pensar, porque de eso se trata la filosofía, de pensar y de pensar bien, sistemática, ordenada, coherentemente, no caer en contradicción consigo mismo. Michel Foucault, como una máquina de pensar, esbozaba sus hipótesis, regresaba sobre ellas, las elaboraba concienzudamente, las reescribía, tenía una serie de giros, las cuestionaba, se autocriticaba y finalmente dejaba que la crítica las viera, las revisara, y de tiempo en tiempo el propio Foucault venía a revisar sus propias trayectorias. Yo en realidad pues, no soy un filósofo, nadie es perfecto. Sin embargo, me he ocupado de trabajar Foucault, de difundir su obra, desde que regresé de Francia en 1985. Tuve la fortuna de asistir a sus últimos cursos en el Colegio de Francia. No fui su discípulo porque Foucault no tenía alumnos, tenía auditores que escuchaban sus conferencias, lo que es distinto. No había calificaciones, a veces ni siquiera preguntas y respuestas. Terminaba su exposición, arreglaba sus cosas y se retiraba. Así de sencillo. Es común pensar a Foucault como un teórico del poder y del control social. Yo quisiera aclarar, en primer término, que Foucault nunca pretendió construir ninguna teoría, lo cual no quiere decir que no tenga una arquitectura conceptual de niveles más bien teoréticos. Se trata, en la obra de Foucault, de la construcción de una episteme por oposición a un paradigma. Y menos aún quiso presentar o construir una teoría omnicomprensiva. Es necesario enfatizar que su posición filosófica puede ser mostrada como un presentismo radical. Es desde el presente, con una visión kantiana, la ilustración es hoy, que realiza prácticamente toda su obra. Foucault, como aquí en la cátedra lo hemos visto, es sobre todo un intelectual analítico de formas empíricas identificadas como prácticas, valga la redundancia, de la vida común. Y segundo, no se puede reducir Foucault a su tratamiento del poder y del control social, aun cuando sean imprescindibles entenderlos. Si hay un estilo, es un procedimiento que da lugar a una analítica que el propio Foucault denominó como analítica de la finitud, una analítica del poder, una analítica del saber, una analítica del sujeto, una analítica de la vida, del biopoder y de la biopolítica. Pero antes de estas analíticas, hay un Foucault que podríamos llamar no metodológico, porque es importante decir que en Foucault no hay una
metodología, sino hay procedimientos. Y estos procedimientos el propio Foucault los calificó como arqueológicos en una analogía de la arqueología física, etapas sucesivas para describir en un corpus organizado temporalmente rastros de lo dicho. ¿Qué es lo dicho? Lo dicho, lo enunciado, aparece como lo efímero, volátil, y que sin embargo es asequible, y ese es precisamente el objeto de búsqueda de Foucault en su sentido arqueológico, lo que se dijo, o los trazos de lo que se dijo. Y para esto Foucault propone necesariamente la construcción de un corpus de análisis, y este corpus de análisis es lo que vamos a denominar como el arqué o el archivo, para hacer lo que los contadores dicen o llaman un arqueo documental, un arqueo de trazos de lo dicho. Lo dicho vehicula necesariamente contenidos específicos sobre las prácticas de la vida común. Ahí está esencialmente lo que arqueológicamente va a proponer Foucault como un procedimiento de investigación, que no es tanto, como hemos dicho ya aquí, una metodología, sino un estilo de hacer investigación. Y por otro lado, el otro procedimiento es lo genealógico. Y lo genealógico se ha confundido frecuentemente con Foucault, porque se ha pensado que Foucault tiene una genealogía que se identifica con la búsqueda de los orígenes, porque la palabra genealogía nos remite siempre a orígenes. En Foucault no hay una búsqueda de orígenes. El que quiera encontrar orígenes en Foucault está equivocado. Para Foucault lo fundamental es nietzscheanamente hablando, la desmitologización de los orígenes. Es decir, es un cuestionamiento a los orígenes, y fundamentalmente a todos los orígenes que se reconozcan como míticos fundadores. Para Foucault, como para Nietzsche, el origen es más bien vulgar. No es un origen divino, es un origen fundamentalmente marcado por la violencia. Foucault también está reconocido por trabajar aspectos de los dispositivos de encierro relativos a las formas de producción de saber, y no tampoco a los aspectos organizativos de la institución en sí. Foucault no está interesado en las instituciones de clausura como organización. Foucault no es Goffman. Foucault vio estos dispositivos de dos formas. Primero, como campos de producción de saber y como formas de ejercicio de de poder. Pero aquí es importantísimo marcar que Foucault nunca identificó saber y poder, porque por ahí siempre andan rollos que se manejan como Foucaultianos en términos de decir que poder es saber y saber es poder. No forman una identidad. Sin embargo, son dos aspectos que se coligen y que están relacionados, y que uno puede ser instrumental del otro, y que el otro puede adaptarse con formas específicas de producción
de poder y de producción de conocimiento. La segunda mirada de Foucault sobre los dispositivos de poder tiene que ver con la idea de demostrar que el adentro y el afuera de los propios dispositivos no era tan distinto. Si es posible hablar de una diferencia entre uno y la otra, es solamente una diferencia de intensidad. Cuando Foucault trabaja la locura dentro de los dispositivos de encierro, lo que está tratando de entender en la tipificación de las diferentes conductas no es qué pasa adentro, sino cómo la locura es un límite de la razón, que además es movible, que oscila con las temporalidades y que grosso modo le llamamos tolerancia. Los locos de hoy fueron genios de otro tiempo. Los locos de ayer podían tener una interacción comunitaria e inclusive jugar un papel dentro de la comunidad. Pero al mismo tiempo, hoy podemos decir que este límite entre racionalidad y locura que ve Foucault nos atañe a todos los días. Por ejemplo, de alguna manera todos somos maniáticos de la limpieza, maniáticos del orden, maniáticos de la colección, pero no quiere decir que al ser maniáticos todos somos locos. El problema es cuando hay un exacerbamiento de las manías y entonces puede dispararse algo que ya no es normal, que se desplaza de lo normal a lo patológico. Y esa racionalidad, ese límite de la racionalidad con la locura, Foucault lo está viendo en el acontecer de todos los días. Por ejemplo, hay sociedades más esquizofrénicas unas que otras. Por ejemplo, en la sociedad norteamericana podemos ver en Hollywood estrellitas que trabajan de meseras, pero que están siempre con la esquizofrenia de querer ser artistas. Y puede haber un disparo que se convierta en una enfermedad mental. Igual, en este México nuestro, transformamos completamente nuestras actitudes frente a la violencia. Estamos en la hipervigilancia. Si nos van a robar, si hay peligro, si se produce violencia, siempre estamos a la expectativa de que suceda algo y nuestra conducta va de lo racional al delirio de persecución. Hay gente que no puede caminar 3 cuadras sin estar volteando para ver qué es lo que va a pasar o lo que le puede suceder, porque la violencia está ahí presente y de alguna manera nuestra racionalidad linda siempre con formas alteradas de nuestra percepción psíquica. Decía yo, pues el problema es de intensidad. En el adentro las relaciones están exacerbadas, en el afuera están normalizadas, pero trabajan de la misma manera. Esto es lo que puso furiosos a los profesionales de la psique. La locura solo es un límite de la propia razón. El poder y el control, no abundaré mucho sobre este tema en Foucault, solo advertir las derivas contemporáneas de la sociedad panóptica, pero en tensión con las formas biopolíticas y de biopoder, multiplicación de los mecanismos de vigilancia y de prevención, sospecha de culpabilidad, de delincuencia o de criminalidad,
y la acción preventiva. Foucault hablaba de la dificultad de juzgar, de la diferencia entre justicia y venganza, la discontinuidad y reaparición de las formas de linchamiento, por ejemplo, en nuestro país, los justicieros anónimos, parte de la anomia social y del Estado débil en su rompimiento de los monopolios de la violencia, de la fisicalidad y de la justicia, y también, ¿por qué no?, de la soberanía. Pero el poder en Foucault no adopta la forma popular y piramidal vista por la ciencia política tradicional. Cuestiona el ejercicio del poder como unipersonal, soberano, como solo de un grupo, o bien como la forma puramente vertical de ejercerlo. Para Foucault, el poder es ante todo una relación que, si bien es siempre asimétrica, es biunívoca y tiene polaridades y sentidos diversos. Se encuentra socialmente difuso y distribuido, y su expresión metafórica es el poder archipelágico, un conjunto de puntos en una red irregular con nudos de concentración de fuerza heterogéneos. No hay individuos sin poder. Esta es una máxima Foucaultiana que hay que entender. No hay individuos sin poder, y todo poder es negociación. Dicho de otra forma, no hay poder sin contrapoder. Gramscianamente expresado, en el poder siempre hay subalternidad y formación potencial de nuevos bloques de poder, pero también inestables y precarios. Para Foucault, el poder no puede ser omnímodo. El otro núcleo problemático de la obra de Foucault es el problema del sujeto, que además ha estado fuertemente trabajado por muchos Foucaultianos. Parte de su original parentesco con el estructuralismo, que obliga a pensar, junto con la muerte anunciada del hombre por Foucault, en un primer momento la total evacuación de sujeto. Pero este periodo Foucaultiano es corto, es breve, y a partir del orden del discurso hay una gradual e irreprimible recuperación del concepto de sujeto en Foucault. Pero es preciso advertir que no se trata ni del sujeto histórico marxista, ni de ninguna concesión a la existencia de cualquier sujeto colectivo. Cuando nosotros hablamos de sujetos como sujetos colectivos, sociológicamente nos estamos dando una licencia, porque no puede haber más sujeto que el sujeto individual. Y pensamos los sujetos colectivos como sujetos. No los pensamos en términos de sujeto, sino como si fueran sujetos, y por operaciones mentales muy complicadas que pueden llegar, por ejemplo, a la producción de un consenso. Pero un consenso producido es una concesión que resalta los acuerdos sobre las diferencias. No significa que no haya diferencias. Por eso no hay sujetos colectivos, porque en los sujetos que llamamos colectivos siempre habrá diferencias. Puede haber acuerdos eventualmente, pero nadie piensa de manera idéntica, nadie es subjetiva de manera idéntica. Se pueden procesar las diferencias, pero subjetivamente las diferencias permanecen o se modifican. En ese sentido, pues, el sujeto Foucaultiano recuperado es solo individual, y además otro de los elementos que lo caracterizan es que es un sujeto descentrado. ¿Qué quiere decir que es un sujeto descentrado? Quiere decir que no tiene ninguna esencialidad y ni se parece ni de cerca ni de lejos al sujeto hegeliano que supuestamente es en nosotros. El sujeto del orden del discurso en Foucault es solo en actum, es la subjetividad expresada,
posicionada, es posicionándose estratégicamente frente a los otros que aparece el sujeto de la lengua. Ya decía Foucault, no cualquiera, en cualquier lugar y circunstancia, puede hacer uso del discurso. Se requiere además pertinencia. Pero importa este descentramiento, esto es, no se trata de un sujeto elaborado solo interiormente. Esto es muy importante. Es en el contacto con la exterioridad, es en la relación con el otro y con la otredad que se produce, que se construye. En principio, porque la subjetividad y la subjetivación es de la misma naturaleza en todos. Por ello vemos cómo Foucault encuentra un proceso de historización del sujeto, que sería el tercer momento, un sujeto evacuado o inexistente, un sujeto de la lengua, un sujeto descentrado y finalmente un sujeto historizado, una cuarta forma de sujeto. Por ello vemos cómo Foucault encuentra un proceso de historización del sujeto, es decir, como algo que se produce a partir de un cierto momento en la historia, en donde la política se transforme en reglas de politesse, en reglas de cortesía. Por todo lo anterior, solo quiero finalizar retomando en palabras de Foucault su definición de biopolítica como un decurso lógico de una trayectoria que no fue una ocurrencia de última hora, sino como una conclusión lógica de una tarea que se define desde la historia de la locura, las palabras y las cosas, vigilar y castigar, el nacimiento de la clínica, la verdad de las formas jurídicas, las redes del poder, la historia de la sexualidad, los cursos del Colegio de Francia y el nacimiento de la biopolítica, para mencionar algunas de sus obras más importantes. Dice Foucault, cito: el siglo XVIII ha descubierto algo capital, que el poder no se ejerce simplemente sobre los sujetos. Se descubre que sobre lo que se ejerce el poder es sobre la población. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir un grupo humano numeroso, sino seres atravesados, comandados, regidos por procesos, por leyes biológicas. Población con una tasa de natalidad, de mortalidad, con una curva de edad, una pirámide de edades, con morbilidad, un estado general de salud, una población que puede perecer o desarrollarse. Continúa Foucault. El descubrimiento de la población es al mismo tiempo el descubrimiento del individuo y del cuerpo domable. Se inventó en ese momento lo que llamaré, por oposición a la anatomopolítica, la biopolítica. En ese momento aparecen problemas como el hábitat, las condiciones de vida en la ciudad, la higiene pública, la modificación de la relación entre natalidad y mortalidad. Más adelante dice, hubo dos grandes revoluciones en la tecnología del poder, el descubrimiento de la disciplina y el descubrimiento de la regulación, el perfeccionamiento de la anatomopolítica y el perfeccionamiento de una biopolítica. Pero la biopolítica, como todo biopoder, no se encuentra centralizada, ni se encuentra monopolizada por los gobiernos o por el Estado. También implican la autogestión de la sociedad, es decir, la conciencia de que la sociedad se puede conducir a sí misma. Concluyo, desde la perspectiva de una analítica de la finitud, como lo hace Frédéric Gross, y cito a Frédéric Gross, podríamos distinguir todavía con Foucault tres formas de luchas posibles y viables. La primera, contra las dominaciones, que pueden ser ejemplificadas como luchas políticas y de género. Las segundas,
contra las expoliaciones y las explotaciones como luchas económicas y ecológicas. Y tercero, contra las sujeciones, que son las luchas de carácter ético. No digo más. Muchas gracias.